Sabe que los estudiosos han revelado que en el juicio donde condenaron a nuestro Salvador se cometieron no menos de, escuchen, 18 ilegalidades. Yo me pregunto, eso no es un juicio. ¿Cómo se les ocurre llamarle así? En todo caso, caricatura de juicio. Pero en fin, seguro no se necesita un experto abogado para desestimar esa caricatura. Aún un inexperto lo habría desestimado con grande facilidad. Déjeme leerle algunas de las ilegalidades que se cometieron en ese juicio, en las que usted y yo tendríamos que decir, no puede ser. Esas no son simples ilegalidades, son horrendas. Entre otras, escuche, dice en el libro Las ilegalidades de Jesús, religión y tratos de la ley civil de la época palestina. Ningún juicio podría llevarse a cabo durante horas de la noche. Yo no he escuchado que ninguna corte en el mundo, en la historia, hagan un juicio en la madrugada. No se podían realizar juicios en la víspera de un sábado, ni durante las festividades religiosas. No conocemos ningún gobierno que abra sus puertas para hacer un juicio en días festivos. Ni siquiera gobiernos de Latinoamérica, que son tan productivos y trabajadores, harían eso. Todos los juicios tenían que ser públicos. Los juicios secretos eran prohibidos por la ley hebrea y por la ley romana. Sigo. Los casos de sentencia de muerte requerían un mínimo de 23 jueces. No encuentro ni un tan solo juez en cada una de estas citas. La persona acusada no podía testificar contra sí misma. Y todos ustedes saben que el testimonio con el que concluyeron que Jesús era culpable era con su propio testimonio. Ninguna corte en el mundo aceptará que el acusado sea su propio testigo. Aún una persona sensata diría, ¿y qué si se trata de alguien que perdió la capacidad mental? Nadie podría aceptarlo. Se pedía que alguien hablara en descargo, es decir, se requería un abogado. Jesús no lo tuvo. Para ser condenado se requerían testimonio de 2 o 3 testigos cuyos testimonios coincidieran en todo. No los hubo. El sumo sacerdote, por su postura religiosa, le era prohibido participar en el interrogatorio. Curioso, el sumo sacerdote lo interrogó y lo condenó. Los veredictos en los casos de sentencia de muerte solo se podían anunciar de día y nunca de noche. He resumido una cantidad de ilegalidades, así que en este punto usted y yo tendríamos que decir, de veras, se trató de una caricatura de juicio. Si de corrupción de cortes hablamos, esta sería la peor. Pero bueno, sorpréndanse un poco más. ¿Saben que en realidad no fue un juicio? Fueron 6. ¿A quién juzgan 6 veces? Y con las mismas ilegalidades los 6 juicios. En este momento cabe pensar, aún la mente más endemoniada habría decidido, mejor asesinémosle,
si no le queremos más en vida. Déjenme mostrarle en las siguientes diapositivas los 6 juicios, porque alguien puede estar pensando ahora, pastor, ¿de dónde sacó todo eso? Bueno, lo he sacado del capítulo que hoy vamos a estudiar, solo que en las pantallas está resumido, es mucho que anotar. La ilegalidad, falta de competencia. ¿En qué cabeza cabe llevar al ex sacerdote, un acusado, si ya no tiene ninguna competencia jurídica ni religiosa? Es una estupidez mayúscula. Fue realizado de noche, no hubo cargos, no hubo testigos y hubo maltrato durante el juicio. ¿Saben a quién había que acusar aquí? Al ex sumo sacerdote, no al acusado, por tanta ilegalidad. Sigue. El tipo de juicio fue judío religioso y el resultado, encontrado culpable de irreverencia. Vaya delito el de nuestro Señor. Enviado ante Caifás. Este es el segundo juicio y todo está en el mismo capítulo que hoy vamos a leer. La autoridad, Caifás era el sumo sacerdote en turno, yerno del anterior. Así es que esto era una especie de corrupción y una especie también de nepotismo. ¿Esa es la palabra correcta? Bueno, no importa. El pasaje lo tienen ahí, las acusaciones. Jesús dijo ser el Mesías, Hijo de Dios, lo cual fue considerado una blasfemia. Pero mire la ilegalidad. Fue de noche, testigos falsos, no hubo acusación formal, maltrato durante el juicio. ¿Y quién fue el que lo aceptó? El mismo acusado. No era válido su testimonio en ninguna corte. El resultado, declarado culpable de blasfemia y detenido hasta la mañana para ser sentenciado. Juicio 3. Esto fue ante el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era algo así como el grupo de religiosos que dirigía al pueblo. Durante mucho tiempo la iglesia ha estado neciamente casada con el Estado. Digo neciamente porque no debería ser así. Pero, en fin, eso es el Sanedrín, el grupo religioso que incluye algunos civiles para dirigir la nación. Creo que sería hoy día algo parecido al Senado o a la Asamblea Legislativa. El pasaje es Marcos, las acusaciones, la continuación del juicio anterior, los mismos cargos, ilegalidad, cambio de acusación, no hubo testigos, votación irregularidad, sigue siendo un juicio religioso y sentenciado para ser entregado a las autoridades romanas. Aquí hay otro punto que recalcar. ¿En qué cabeza cabe llevarle a la corte un juicio religioso, a la corte de Roma? Si Roma no tiene competencia en la religión judía. Es como que hoy día vayamos a un juzgado y acusemos a alguien de tomar la Santa Cena de forma indigna. El juez preguntará, ¿qué está diciendo? No sabe nada de eso. Pero en fin, este es el juicio número 4. La autoridad, Poncio, gobernador de Judea. Pasajes varios, acusaciones, acusado de traición y sublevación a Roma. Aquí cambiaron desde luego el delito para que Roma tuviera algún tipo de jurisprudencia. Por eso se le acusa de que Jesús está traicionando y sublevándose ante Roma. La ilegalidad. Pilato como autoridad lo encontró inocente. Él lo dijo repetidas veces. No hubo abogado que lo defendiera y abuso durante el juicio. Tipo romano y civil. Y el resultado, noten la ironía,
declarado inocente y enviado ante Herodes Antipas como pretexto legal. Sí, aquí cualquier tonto diría, bueno, pero ¿y si fue inocente, por qué le envían a otra instancia? Juicio 5. Este es ante Herodes, que era para entonces gobernador de Galilea y una especie de reinado para los judíos, aunque los judíos no lo aceptaran. Las acusaciones, no hubo representación de cargos específicos. Fue interrogado largamente por Herodes y ya luego les voy a decir por qué, pero miren la tontería de esto. Estoy en el caso de la corte donde está Herodes y traen un acusado. ¿Y para qué me lo traen? No, si es que no sabemos. ¿Y qué quieren que yo haga? Eso es lo que Herodes está diciendo. Tipo de juicio romano y civil, y el resultado: maltratado, ridiculizado, falsamente acusado y devuelto a Pilato sin ninguna decisión. En otras palabras, este no es culpable de nada, sáquenlo. Juicio 6. Yo creo que ya es el colmo, ¿no? Una vez más ante Pilato. Las acusaciones, el mismo juicio anterior, los mismos cargos, legalidad, ilegalidad. Una vez más, Pilato dice, es inocente. Pero si ustedes quieren, puedo condenarlo. ¡Wow! Tipo romano civil, y el resultado: sentenciado a ser crucificado para apaciguar la multitud, no porque fuera culpable. Al mismo tiempo, un hombre culpable de homicidios fue puesto en libertad. Es el colmo. Un verdadero asesino comprobado, declarado, es puesto en libertad. La multitud reclama a un asesino en la calle y reclama al Cristo que predica ser el Hijo de Dios y que obra milagros en favor de la gente, que le crucifiquen. Es el colmo. Pero lejos de arremeter contra los que llevaron a cabo tan indigna maldición, debo arremeter contra mí mismo, porque ahora soy testigo por lo que la historia reza de todo esto. ¿Cómo es posible que yo no me convierta en un siervo? ¿Cómo es posible que yo no decida estar en la causa del Señor Jesús? Pero en fin, eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy, titulado Corrupción en el juicio. Lucas capítulo 23. Vayan al capítulo 23 de Lucas. Como antes les dije, intenté en esas diapositivas resumir buena parte del capítulo 23. Voy a extenderme nada más a algunos pequeños detalles. ¿Listas sus Biblias en Lucas 23? Verso 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe el tributo a César y que él mismo es un rey. ¿Cuántas tonterías dijeron? Entonces Pilato preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de judíos? Y respondiendo dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Los que de ustedes son más estudiosos, les animo a que en casa recalquen las veces que le declararon inocente, no culpable. Por supuesto, los que usan Biblia y la leen en casa, no los religiosos que vienen por razones equivocadas a la iglesia. Versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea.
comenzaron de Galilea hasta aquí. Hasta ahí leemos y oremos. Señor, por favor, permíteme ser instrumento de bendición, de modo que todos crezcamos al estudiar tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros en Cristo Jesús. Amén. El pasaje paralelo en el Evangelio de Juan anota 7 diferentes movimientos políticos o diplomáticos, no sé si es la misma cosa, lo digo con sarcasmo, que Pilato hizo para salir bien librado de este asunto. Oigan, 7 intentos de dejar libre a Jesús. Oiga, pare ahí. ¿A quién están acusando? ¿A Jesús o a Pilato? Porque Jesús no está intentando escapar de nada. Pilatos es el que está intentando escapar de la responsabilidad de emitir un juicio. Simple, no halló ningún delito. No hay otro personaje en la historia que haya quedado registrado como el hombre que juzgó a Jesucristo 3 veces y 3 veces lo declaró inocente. Y sin embargo, lo crucificó. ¿Saben? Es exactamente como varios de los que están aquí, que han venido repetidas veces a la iglesia. Cada vez que usted viene aquí, lo hace porque usted es la persona más necia e ignorante del mundo. Porque piensa que todo esto es un error, que la predicación no es cuerda, que esto es un sistema religioso equivocado y 18 cosas más que usted tiene en contra. Con las 18 razones que usted tiene en contra de esto, sigue viniendo. Entonces usted es la persona más ignorante del mundo. Esa es la primera posibilidad. No, pastor, que yo vengo por una chica porque me obligan o por el deporte. Exacto, usted es como Pilatos. La persona sin convicción. Porque las 18 veces que viene, las 18 veces condena a Jesús ser crucificado. No, yo no condeno nada. Claro, cuando usted niega abrir su corazón a Jesús. Usted sabe que Jesús es inocente, pero usted no lo declara inocente en su propia vida. Bueno, ya no juzguemos mucho a Pilatos diciendo que 3 veces. Usted lleva más. Y más de una de esas veces, estando en un culto, el Espíritu Santo ha usado cualquier cosa aquí para golpear su corazón. Pero aún así, usted es tan duro que no abre su corazón a Jesús. Yo quisiera, pastor, pero no quiero dejar mi pecado. Es lo mismo. Sabe que Jesús es la verdad, que Jesús tiene un plan para usted, pero usted se niega. Bueno, 3 cargos presentaron contra Jesús. Pervertir a la nación. ¡Qué tontería! Es el único líder en el mundo que la historia registra que tuvo la habilidad para no poner en contradicción el Estado con la fe. De una forma profunda utilizó la doctrina para jamás ponerlas en pugna. Aún con todo eso, la gente no presta atención. Que no pagaba impuestos al César. Uno de los pasajes más emblemáticos del Evangelio es: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
afirmar ser rey, sí, del reino espiritual. Sedición, nunca. Eso es lo que el pueblo quería, no Jesús. Pero en fin, no olviden marcar en sus Biblias más tarde las 3 veces que Jesús lo declaró, que Pilatos declaró a Jesús inocente. ¿Sabe? También de forma curiosa, en este mismo pasaje, en el capítulo 23, hay 3 testigos que afirman que Jesús no es culpable, en contradicción a lo que la ley exige. La ley exige al menos un testigo. No encontraron uno tan solo en contra, pero hay 3 que afirman, además de Pilato, que no es culpable. Y los 3 tienen credibilidad, bueno, 2 tienen credibilidad política. El segundo que lo declaró culpable es Herodes, que lo declaró inocente es Herodes, el gobernador de los judíos o rey de los judíos en ese entonces ante Roma. El otro que lo declaró inocente fue un centurión romano, un oficial del ejército de Roma. Ambos tenían credibilidad y ambos testimoniaron de forma pública: Jesús es inocente. Bueno, pero si eso no es suficiente, también lo hizo un malhechor, uno de los ladrones en la cruz. Todos saben su historia. Hey, Pilatos, no necesitas mi opinión. Vos tenías la mejor y vos decidiste que Jesús era inocente. ¿Cómo lo condenaste? Creo que Pilatos me respondería: bueno, yo quería ser popular. Yo quería que la gente me aceptara antes que hacer lo debido. Mi reputación ante el pueblo era más importante que mi carácter y mi integridad. Me pregunto si esa será la razón por la que algunos no abren su corazón a Jesús. Quieren ser populares y en el medio en que viven quizás nadie se va a alegrar porque deciden empezar una relación con Jesús. Han llegado al colmo esas personas, y espero que usted no esté entre ese grupo, en donde la palabra integridad no significa nada para usted. Prefiere estar en adulterio y durmiendo con quien no es su mujer y venir esta mañana como que no pasó nada, o con quien no es su esposo. Prefiere que sus vecinos piensen que usted tiene una buena conducta, su reputación. Prefiere que en su trabajo piense en cualquier cosa, aunque integridad no sepan el término. Usted como joven lo que quiere es parecer muy popular ante las chicas o los chicos. Está más preocupado por cómo luce físicamente que por la integridad de su corazón. El colmo, algunos vienen de familias cristianas, han nacido en Cristo y sienten tan poco respeto por lo que Dios enseña. Qué terrible. Estar plenamente convencido de la verdad, pero no querer reconocerla. Ese es Pilatos. Saben que si yo me bajo ahora y voy uno por uno con ustedes y les pregunto vuestro credo doctrinal, pienso que ustedes saldrían muy bien calificados. Credo doctrinal es cosas como: ¿cree que Jesús es Dios, que murió en la cruz y resucitó? ¿Cree que vendrá por su iglesia? ¿Cree en el infierno?
¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios? A todo eso sé que me contestarán con contundencia y con rapidez, a veces incluso con argumentos bíblicos. Por eso digo, creo que saldrán muy bien calificados. Pero la pregunta es si Jesús es Dios en sus vidas. Y si usted y yo hemos rendido nuestra voluntad a su señorío. Allí respondamos y vamos a salir bien calificados. Voy a trasladarme a Herodes. Vean el verso 8, capítulo 23, verso 8. No, desde el 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era de Galilea. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, una estrategia legal, lo remitió, que también estaba en Jerusalén en ese tiempo. Herodes, viendo a Jesús, mire, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba ver a Jesús, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Vaya, está feliz de ver a Jesús. Por todas las cosas malas que hablaban de Jesús, ¿verdad? No, por todas las cosas buenas que hablaban de Jesús. Pienso cuando leo esta porción que lo que Herodes esperaba era un espectáculo. Dijo, wow, voy a estar en primera fila en una de esas cruzadas religiosas donde ofrecen milagros. A lo mejor y puedo pedir un milagro para mí. Lo curioso de este juicio es que por más que Herodes preguntó e interrogó, Jesús no respondió una sola palabra. Sí lo hizo ante Poncio, sí respondió ante otros, pero ante Herodes ni una sola palabra. Herodes creía que estaba juzgando a Jesús, pero en realidad era Jesús quien estaba juzgando a Herodes. Y el veredicto fue silencio. En palabras más nuestras, Jesús le respondió a Herodes: tu corazón ya ha silenciado la voz de Dios para vos. Dios no te va a volver a dirigir la palabra. Por eso dije, era Jesús juzgando a Herodes. Les pregunto, ¿de vez en cuando les sucede que sienten que algo del estudio o cuando están leyendo la Biblia, literalmente es como que Dios enviara un ángel y nos dijera, esto es con vos? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado o no? Sí, amén. Entonces, ¿eso es Dios hablando a sus vidas? ¿Sí o no? ¿Por qué lo dudan? Voy a repetir la pregunta y no tiene nada de capciosa ni de filosófica, es práctica. ¿Han sentido alguna vez en algún estudio, mientras leen la Biblia, en la radio, qué sé yo, que algún pasaje, algún versículo o alguna frase es como si Dios audiblemente nos está diciendo, estoy hablando con vos? ¿Les ha pasado? ¿Sí, amén o no, amén? Sí, amén. Ok. Gloria a Dios porque todavía Dios nos habla. Aquellos de ustedes que ya no sienten que Dios hable a su corazón,
que sienten total tedio en esta reunión, que no tienen ningún tipo de sentimiento espiritual, deberían alarmarse, porque es probable que su indiferencia espiritual ya silenció la voz de Dios en su vida. Y es probable que, al igual que Herodes, el veredicto sea: basta. No tengo más nada que decirte. Escuchaste ya 50 veces que deberías salir de ese pecado. Escuchaste 50 veces que deberías hacer un cambio y luchar, pero en lugar de eso, cada día mostramos más cinismo a querer ser parte de un sistema religioso sin convertir nuestro corazón. Y yo me pregunto, ¿será que lo que estoy ahora diciendo yo es la última expresión que Jesús está ocupando para usted? No silenciemos la voz de Dios en nuestras vidas como lo hizo Herodes. Saben que, igual que Pilato dijo que no había ningún crimen digno de muerte, que lo único que quería era un milagro, un espectáculo. Ahora, sí cabe una pregunta aquí, además de que Dios ya había guardado silencio. ¿Por qué Jesús decidió no hacer ningún milagro ante él? ¿No piensa, pastor, y no es que esté siendo irreverente, no piensa que si hubiera obrado alguna señal, quizás Herodes habría mostrado arrepentimiento? No. Las palabras y las señales no sirven de nada a aquellos que han decidido no practicar la verdad. Mire, todos los que están aquí, si no todos, la inmensa mayoría, han visto el poder de Dios obrando milagros en alguien, quizás en ellos mismos incluso. Han escuchado cantidad de mensajes, saben que esto es palabra de Dios, incluso para sus vidas, pero hay varios aquí que han decidido no practicarla, y por eso son renuentes, por eso no levantan su mano, por eso no toman la Santa Cena, por eso no quieren luchar, porque han decidido no practicar la verdad. Quiera Dios que la exhortación que hizo el pastor Murillo golpee nuestros corazones cuando dijo: sería hermoso que todos en fin de año tomáramos la cena del Señor. Pero hay una cantidad aquí que, aunque conozcan la verdad, no la piensan practicar. Hay otros dos versos que quiero recalcar antes de que el color rojo aparezca en mi pantalla. Vean el verso 33. Verso 33. Llevaban también con Jesús a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Por supuesto son los dos ladrones. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Cómo se llamaba el lugar? La Calavera. Descubrí algo que me emocionó, cómo no compartirlo. Saben que el vocablo que se ocupa para calavera en latín es Calvaria, y por eso se llama el lugar el Monte Calvario o el Camino al Calvario. Es decir, es el monte que tiene una figura como una calavera.
Eso es también Gólgota en hebreo. El monte de la calavera o el monte del Calvario. Me emocionó y pensé qué hermoso simbolismo, porque nosotros somos parte de Capilla Calvario. Capilla es un lugar pequeño para comunicarse con Dios. Quien usó por primera vez el término, que fue el pastor Chuck Smith, lo hizo con la intención de que su iglesia no reclamara ningún tipo de aplausos por el tamaño de su congregación. No era falsa modestia. Ya que tuve el privilegio de conocerle, puedo decir que en realidad su corazón era que nadie se atribuyera ninguna vanagloria, porque Dios había extendido el ministerio. Y de ahí, capilla, un sitio chico, sencillo. Capilla es como en un templo grande, una sala chiquita. Y Calvario, haciendo eco precisamente a esa colina con figura de calavera. Los que han viajado quieren ver esa figura, que la roca parece una calavera, pero el simbolismo es este. Allí murió Jesús para darnos vida eterna. Nosotros necesitamos morir con Cristo para tener una vida eterna. Es esa la razón por la que celebramos Santa Cena una vez al mes, porque nosotros de forma pública profesamos creer que de la misma forma que Jesús murió en el Gólgota o en el Calvario, nosotros decidimos morir a lo que creemos nuestros derechos por la causa de nuestro Señor. Y ese es el punto del por qué muchos no reciben a Jesús. Es porque no quieren morir a su propio yo. No quieren rendir sus vidas a Jesús. Los dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda, representan la actitud de la humanidad. Uno, a pesar de estar en tan grande crisis, intenta ridiculizar al Señor. El otro, con humildad, reconoce a Jesús. Espero que usted no esté sufriendo ningún tipo de crisis ahora, pero si así fuera, solo hay dos opciones: la del malhechor que dio la espalda y la del que humildemente reconoció que Jesús también era inocente. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Usted decide qué hacer. Vamos a orar. Gracias, Padre, por hablarme.